haga cada uno. Eh, pero muchas veces no ponemos ese foco de atención también en la mente, que es primordial también. Al final tenemos que trabajar ambos aspectos, ¿no? Nuestra condición física y nuestra mente para tener mejores resultados. Entonces, hoy vamos a hablar a nivel un poco general cómo podemos trabajar esa fortaleza mental del corredor. Entonces, vamos a comenzar. Vale. Los eh, factores que influyen en la fortaleza mental. Vale, podemos comenzar diciendo que a nivel mental y emocional influyen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. Todos estos están interconectados. Es decir, el pensamiento. Yo puedo pensar, por ejemplo, estoy en una carrera y pienso que mi ritmo es muy lento. Vale, entonces tengo este pensamiento. Normalmente también son pensamientos automáticos, es decir, vienen a nuestra cabeza y no tenemos un control, no planeamos tenerlos, muchas veces no somos ni conscientes de que vienen a nuestra mente en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo este pensamiento, automáticamente me genera un sentimiento, una emoción. Por ejemplo, me siento frustrado, me siento desmotivado, siento enfado, siento desesperación. Es decir, es la reacción emocional que tengo ante ese pensamiento. Por lo tanto, ante esa emoción, ¿qué pasa? Voy a tener una determinada conducta, un comportamiento, como puede ser en este caso, por ejemplo, abandonar la carrera. Entonces, tenemos que comenzar a ser conscientes cuando estamos en una competición, en un entrenamiento, de cuáles son nuestros pensamientos, porque como es cíclico y es lo primero que genera ese ciclo, pues si podemos controlar los pensamientos, identificarlos, es cuando podemos posteriormente cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones y por lo tanto nuestra conducta para tener mejores resultados. Entonces, evidentemente hay muchos factores psicológicos que pueden influir. Entonces vamos a mencionar los principales o los básicos, ¿no? Uno sería, por ejemplo, la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo está representada por el concepto psicológico de autoeficacia. Aquí podemos hablar un poco también de la autoestima. Todos sabemos que es bueno tener una autoestima alta, que esto nos ayuda a tener mejores resultados en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, lo que pasa es que la autoestima es que no es un solo factor, la autoestima es multifactorial. Es decir, la autoestima al final está compuesta por mi autoimagen, mi autopercepción, mi autoeficacia, mi yo ideal, quién quiero ser, qué quiero alcanzar en mi vida, cómo me quiero ver. Entonces, en este aspecto, en el tema del deporte, es muy importante la autoeficacia. ¿Por qué? Porque es la percepción que yo tengo de mí mismo sobre mis capacidades a la hora de realizar una tarea. Si yo considero que, por ejemplo, tengo una muy buena condición física y a la hora de correr una maratón creo que tengo las capacidades necesarias para alcanzar esa carrera, para terminarla, pues posiblemente llegue a alcanzarla, llegue a superarla, que si yo creo pues que tengo que entrenar más, que no estoy preparado, que me falta velocidad, que me falta fuerza. Entonces, esto está basado en nuestras creencias. Al final, estas creencias son lo que yo estoy pensando de mí mismo y por lo tanto también son dinámicas y específicas. ¿Esto qué quiere decir? Dinámicas pues que van cambiando. Por ejemplo, yo puedo tener hoy, a día de hoy, una creencia de que pues mi ritmo a la hora de correr no es bueno, pero quizás con los entrenamientos, con lo que me dicen los entrenadores, con lo que me dicen mis compañeros, a base de constancia, perseverancia, puedo cambiar esta creencia hacia otra que me diga, pues yo soy capaz de hacerlo porque estoy en muy buena condición física, estoy mejorando mi ritmo, al igual que mis compañeros, y si ellos pueden hacerlo, yo también. Y son específicas. Es decir, yo puedo pensar que soy muy buena en mi ritmo a la hora de correr, pero, por ejemplo, considero que mi flexibilidad, otra condición física, es mala. Entonces, esto es algo muy específico que tenemos.
También están influidas porque estas creencias, pues por nuestros logros pasados, anteriormente, cuántos éxitos he logrado, cuántas metas me he propuesto, cuántos objetivos, cuáles han sido los resultados. Evidentemente, mis experiencias pasadas van a influir en las creencias que tengo sobre mí mismo. Las experiencias indirectas. Por ejemplo, si yo estoy entrenando con un grupo de personas que más o menos están en mi misma capacidad física y una persona o un grupo de personas de este grupo no llegan a alcanzar ese resultado, puedo pensar que yo tampoco lo voy a alcanzar porque estoy a su nivel. O por el contrario, si esas personas lo consiguen, como una especie de modelado, puedo pensar que yo también puedo ser capaz, porque al final ejerce una influencia sobre mí. Después estaría la persuasión verbal, pues el apoyo que tenemos a nuestro alrededor, ya sea de nuestro entrenador, del grupo de personas con las que entrenamos, nuestros familiares, amigos. También lo que nos digan puede influir en la creencia que tenemos a la hora de realizar con éxito esa tarea. Y los estados fisiológicos. Pues evidentemente, si tengo una lesión, si mi fuerza no es la que considero que tengo que tener, si mi velocidad no es la que me gustaría para correr determinada carrera, pues esto también me puede influenciar a la hora de creer que puedo conseguirlo y en mi autoeficacia. Luego podemos hablar de la motivación. Em, todos sabemos que la motivación es súper importante en todos los aspectos de nuestra vida, ya no solo en el deporte, sino pues a nivel profesional para conseguir éxitos, logros, metas. Entonces, en la motivación tenemos que tener claro qué queremos conseguir y por qué lo queremos conseguir. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas, ¿vale? ¿Yo por qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las razones? Un poco también para hacer esa introspección, para conocernos y darnos cuenta de dónde viene esa motivación. A veces no es tanto la cantidad de motivación como la calidad. Es más importante tener unas razones de peso para llegar a conseguir esas metas y esos objetivos. Entonces, podemos distinguir básicamente dos tipos de motivación. Está la motivación intrínseca y la extrínseca. La intrínseca, pues nace del interior de cada uno. Es decir, yo hago, por ejemplo, yo voy a correr, yo quiero hacer esta carrera y llegar a la meta porque tengo una satisfacción personal cuando corro, lo disfruto. Entonces, esa es mi motivación en ese caso. Por lo tanto, es voluntaria, nadie me está presionando, no lo hago para satisfacer a nadie, sino a mí misma. En general no persigo una retribución. Una retribución hablamos de retribución económica, de éxito, reconocimiento, si no lo hago para satisfacerme a mí mismo. Busca la autonomía y está enfocada a la tarea. O sea, quiero correr esta carrera en específico porque es algo que me he propuesto yo para sentirme bien conmigo misma. Por otra parte, está la motivación extrínseca. Entonces, esta sería la que se da por factores externos a la propia actividad. Por ejemplo, si tenemos quizás la presión de nuestro grupo de compañeros o familiares que nos dicen que, por poner un ejemplo, te vendría bien hacer ejercicio físico porque mejorarías tu salud. Claro, a lo mejor yo empiezo a hacer ejercicio físico, pero no porque me venga a mí de dentro, sino porque me veo influenciado por mi entorno. También puede estar orientada al ego, es decir, ese reconocimiento externo del que estamos hablando. Por ejemplo, los deportistas profesionales al final también tienen motivación intrínseca, pero aquí hay un factor muy importante del ego, de verse reconocido, de ser exitoso, de estar entre los primeros. A eso nos referimos cuando decimos el ego. Evidentemente busca conseguir una recompensa, pues ya sea económicamente, ya sea pues en reconocimiento, ser mejor que los demás, el hecho de competir y se asocia con conductas disfuncionales. Esto sí que genera, por ejemplo, más estrés, ansiedad. ¿Por qué? Porque al final me estoy enfocando en algo externo. Quiero tener una imagen ante los demás. Entonces ya no es hacia mí mismo. Por lo tanto, eso me genera más presión en este aspecto.
Sí que es verdad que muchas cosas que hacemos están compaginadas estas dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. No tienen por qué ir por separado, pero sí que tiene mejores resultados, más constancia, más perseverancia cuando estamos enfocados más en la motivación intrínseca. El tema de las emociones. Al final, en cada aspecto de nuestra vida, en cada día, todos sentimos emociones. Da igual que sea a nivel profesional, en deporte, con nuestros familiares, nuestros compañeros, todo es una respuesta a lo que sucede en el entorno y a nuestros pensamientos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un entorno de entrenamiento en el que las personas tienen una perspectiva negativa, no están descontentos, por ejemplo, con el entrenador, hay un ambiente tenso, pues evidentemente esto me va a generar unas emociones pues poco útiles, que me generan malestar. Aquí es importante, yo por ejemplo cuando hablo con la gente con la que doy terapia y demás, no catalogizar las emociones en negativas y positivas, porque las emociones al final son neutras, son una respuesta ante determinado estímulo, nos están diciendo algo ante una situación, pues esta situación me es agradable, desagradable y por lo tanto me genera esa emoción. Y esa emoción pues me puede generar un bienestar, me puede ayudar a conseguir más resultados o me puede generar malestar. Por lo tanto es importante identificarlas y ser conscientes de dónde provienen. Porque sí que es verdad que muchas veces le podemos preguntar a alguien, por ejemplo en terapia, yo le puedo preguntar a alguien cómo te sientes y me dice que se siente mal, pero no sabe identificar qué emoción, ¿vale? Dentro del rango de mal, ¿cómo te estás sintiendo? Pues te puedes sentir nervioso, ansioso, frustrado, estresado. Entonces vamos a intentar poner etiquetas porque esto nos puede ayudar realmente a decir, vale, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Qué la está causando? Pues quizás anteriormente a sentirme así, me pasó esta situación con un compañero, tuve un entrenamiento que no fue como yo esperaba, entonces ahí tenemos que empezar a ser conscientes. Una vez que las identificamos, por lo tanto, podemos aprender a gestionarlas y regularlas. Si yo me doy cuenta de que estoy sintiendo ansiedad, puedo buscar estrategias que me ayuden a bajar esos niveles de ansiedad. Entonces, una vez que la etiquetamos, ahí podemos enfocarnos en distintas cosas para cambiar la intensidad o para crear otra emoción que nos sea más beneficiosa en ese aspecto. Y cambiar nuestras creencias y nuestros pensamientos desadaptativos es fundamental para nuestras emociones. Como decíamos anteriormente, como todo es cíclico, y todo está interconectado. Si yo cambio las creencias que tengo sobre mí mismo, sobre una situación y los pensamientos automáticos que me vienen, puedo, por lo tanto, tener otras emociones y otras conductas. El diálogo interno. Todos, sin excepción, nos hablamos a nosotros mismos. Es esa voz interior que tenemos día tras día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces tampoco somos conscientes de cómo nos estamos hablando. Eh, la mayoría de las veces, por ejemplo, una persona que viene porque tiene una autoestima baja, porque se siente deprimido, sabe que se siente así, pero no se pone a pensar, no pone el foco de atención o no es consciente de cómo se está hablando. A lo mejor lo que se está diciendo interiormente ante determinada situación es que no soy suficiente, no puedo hacer esto, no lo voy a conseguir. Entonces, claro, esto al final, día tras día, momento tras momento, te influye a la hora de conseguir tus objetivos. Entonces, por lo tanto, este diálogo interno puede ser, como decimos, automático, es decir, viene directamente, no nos damos cuenta, o estratégico. Entonces, cuando es estratégico es yo lo estoy manipulando, yo lo estoy utilizando en forma que me sea beneficioso para mí para conseguir una meta. Si yo me doy cuenta de que a la hora de hacer un entrenamiento, incluso antes de empezar, me estoy diciendo, creo que no estoy en buena condición, no voy a aguantar una hora corriendo. Me doy cuenta de que me estoy diciendo eso. Entonces digo, vale, lo voy a cambiar. Voy a decirme,
voy a hacer todo lo que pueda, yo puedo conseguirlo, voy a dar mi máximo potencial. Entonces ya es un diálogo interno estratégico porque lo estoy utilizando para mi beneficio. Entonces, dentro de este diálogo interno estratégico, puede elegir entre instrucción y motivación. La instrucción estaría más enfocada a la hora de la técnica. Por ejemplo, voy a correr 3 horas. Entonces, me propongo que en la primera hora voy a tener un diálogo interno de instrucción de decir, vale, voy a seguir este ritmo. Mantén este ritmo, vas bien, siga así con este ritmo, con este tiempo. Y quizás después de las 2 horas, que ya pasa más tiempo, estás más cansado, puedes utilizar un diálogo interno de motivación, de decir, ya estás muy cerca de la meta, puedes conseguirlo, estás ahí. Entonces, es importante diferenciar y utilizarnos según en qué momento de una carrera, por ejemplo. Un enfoque que se utiliza, por ejemplo, en el diálogo interno es el impact. Entonces, ¿en qué consiste esto? En primero, identificar lo que se desea lograr. Ya sea pues llegar a la meta, hacer determinado tiempo, determinada intensidad. Entonces, es como el primer paso, ese objetivo. Luego, hacer coincidir el diálogo interno con tus necesidades. ¿Vale? ¿Qué necesito yo para que vaya bien la carrera? Esto lo puedes saber al final también en los entrenamientos, qué te está funcionando. Es un poco esa introspección, el conocerse a uno mismo. Practicar las señales con coherencia. Claro, yo no me puedo decir, pues voy a tener este determinado ritmo porque no es realista, porque yo sé cuál es el mío. Entonces tengo que ser coherente con mis capacidades. Determinar qué señales funcionan mejor para cada uno. Esto al final es ir probando. Vale, pues hoy utilizo este diálogo interno, estas autoafirmaciones y veo cómo me va en el entrenamiento. Quizás mañana puedo modificarlas y ver qué es lo que me funciona mejor a mí. Luego, crear un plan específico de diálogo interno, tenerlo claro, al final es practicar y entrenarlo poco a poco. Al final, igual que se hacen los entrenamientos, se tiene que hacer esto, hay que integrarlo. Al final somos personas de hábitos. Entonces, si yo pongo esto en mi rutina de entrenamiento, lo añado, por así decirlo, pues me va a resultar mucho más fácil. Al final se va a hacer de forma automática y ya no me va a costar ningún trabajo. Luego, dentro de las estrategias psicológicas, o sea, ¿qué me puede ayudar también a la hora de hacer mis entrenamientos y conseguir mejores resultados? La visualización. Hoy en día está muy en auge el tema de la visualización, quizás para todo, pues para hacer una entrevista de trabajo, para alcanzar este éxito profesional, lo que sea, para hacer una exposición en público. Lo mismo en el deporte. De hecho, los deportistas profesionales lo utilizan mucho en los entrenamientos y saben la importancia que tiene. Entonces, ¿en qué consiste? Es usar todos los sentidos para recrear o crear una experiencia en nuestra mente. Es decir, con esto lo que queremos hacer es crear imágenes vívidas y controlarlas como queremos. Claro, la mente al final no diferencia lo que es real, lo que ha pasado y lo que no. Con esto quiero decir, por ejemplo, si todos tenemos un recuerdo de nuestra infancia, en primer lugar, ese recuerdo no es al 100% real tal y como pasó. ¿Por qué? Porque la mente lo modifica según nuestras emociones, según el tiempo que haya pasado, según lo que hayamos hablado con otras personas. Entonces, ese recuerdo no es fiel a lo que pasó, pero nuestra mente lo sigue recreando. Vale, pues entonces, si yo comienzo a visualizar, por ejemplo, que llego a la meta de la carrera por la que estoy entrenando y me veo que estoy en los pasos finales y que alcanzo la meta, pues si yo pongo todos mis sentidos ahí, involucro todo. El olfato, la vista, la audición, todo para hacerlo más vívido. Lo que pasará después de un tiempo de visualizarlo es que me será tan familiar esa imagen que realmente me creeré como que ya ha pasado en la realidad. Entonces, esto es muy importante para tener ese resultado y esos objetivos. Entonces, esto también podemos hacerlo de dos formas.
aquí cada uno depende lo fácil que le sea visualizar. Hay gente que lo lleva haciendo mucho tiempo de forma natural, entonces les es muy fácil poner todos los sentidos y que la imagen sea muy vívida, y otra gente que le cuesta un poco más. Entonces, podemos hacerlo desde dos perspectivas: interna, en primera persona, por ejemplo, como si yo estuviera viéndome con mis propios ojos, como si yo estuviese corriendo, veo todo lo que hay a mi alrededor. Veo mis pies, veo los corredores que tengo alrededor, veo cómo está el tiempo, veo qué hay en el suelo. O externa, que sería en tercera persona, o sea, como si lo estuviese viendo a través de un vídeo. Yo me veo a mí misma corriendo, pero no estoy ahí en primera persona. La que tiene más eficacia, pues la interna, porque es más vívido. Después, esto evidentemente, como decimos, ayuda a mejorar la confianza en uno mismo y se puede mejorar también con práctica y experiencia. Al final, como todo, es practicar y nos resultará más fácil luego que venga la imagen de una forma más clara. Establecimiento de metas. Pueden alimentar la motivación, evidentemente ayudan a la persistencia y a focalizar nuestra atención en lo que queremos conseguir. Es muy importante tener claro cuál es mi meta, en lo que sea, en una carrera, en una profesión, a nivel de relaciones. Esta es mi meta. Vale, entonces dentro de esto, cuando ya tenemos claro qué es lo que queremos conseguir, hay tres tipos de objetivos. Puede ser de resultado, rendimiento y proceso. Entonces, por ejemplo, de resultado, en el tema de los corredores, terminar entre los tres primeros. Eso es lo que quiero conseguir como resultado final. De rendimiento, pues mejorar el tiempo o mejor marca personal. Ese sería uno. O de proceso, dedicación y constancia en los entrenamientos. Los tres son importantes, pero los que tienen más peso son el de proceso y el rendimiento. ¿Por qué? Porque al final, si yo me esfuerzo, dedico tiempo, soy constante en los entrenamientos, esto lo que va a hacer que mejore mi rendimiento, obviamente. Entonces voy a mejorar mi tiempo y al final, pues eso se va a ver reflejado en el resultado que consiga, que será en este caso, por ejemplo, terminar en determinado puesto o simplemente terminar la carrera. Eso, cada uno tiene unos determinados objetivos, todos son diferentes, o sea que cada uno con los objetivos que tenga. Y pues para concluir un poco, importante hacer introspección, o sea, evaluar las necesidades de cada uno. Cada persona va a tener unas necesidades diferentes. No nos podemos comparar con el resto de compañeros. Entonces, haciendo introspección, cuando entrenamos, vemos cómo funcionamos, cómo nos sentimos, ¿vale? ¿Cuáles son mis necesidades? Entonces, pues me voy a enfocar ahí, las voy a tener claras para poder trabajarlas. Eh, una vez que tenemos claro un poco las estrategias que podemos utilizar, pues podemos comenzar a emplearlas. A lo mejor para una persona puede ser la visualización lo que le ayuda, para otra persona pues puede ser trabajar la motivación. Entonces ahí es ir probando un poco. Como decíamos también, cambiar los pensamientos, las emociones o las conductas por otras más adaptativas o más beneficiosas que puedan mejorar el rendimiento. También identificarlos, poner el foco de atención ahí y practicar estas nuevas estrategias una vez que tenemos todo identificado y incluirlas en nuestro entrenamiento físico. Entonces, esto sería un poco todo en general. Es un poco resumido porque evidentemente hay mucho más, depende de cada persona. Eh, em, yo siempre lo digo, cada persona que viene a terapia y en las sesiones, lo que hay detrás, por ejemplo, de una persona que le cuesta tener el nivel de motivación suficiente para los entrenamientos, quizás viene dado por una baja autoestima.